Coalición por el Evangelio presenta ¿Cómo se formó el canon del Nuevo Testamento?, escrito por Matthew Layton. El canon bíblico es el conjunto de escritos normativos que Dios dio a su iglesia. Sabemos que el canon en el primer siglo correspondía a la Biblia hebrea y contenía los libros que tenemos en nuestro Antiguo Testamento. Esta era la Biblia que se leía durante el ministerio de Jesús y cuando los apóstoles empezaron a predicar el Evangelio. Pero ¿cómo se formó el canon del Nuevo Testamento? Para empezar, la comunidad cristiana primitiva tenía conciencia de que Dios iba a dar más escritura aparte del Antiguo Testamento. A lo largo de la historia, cuando Dios obraba para salvar a su pueblo, siempre había dado textos inspirados para registrar y explicar sus grandes hechos. Ahora que Dios había obrado de manera definitiva y había establecido un nuevo pacto en Jesús, era de esperar que hubiese más escritura para registrar, interpretar y preservar las buenas nuevas acerca de Él. Jesús fomentó esta expectativa en su vida terrenal. Él preparó a sus discípulos para recibir más palabra de Dios, diciéndoles que cuando se fuera, les enviaría al Consolador, el Espíritu de verdad, quien les haría saber las cosas que habrán de venir. Puedes leer esto en Juan 16:13. La generación de los apóstoles vio el cumplimiento de esta promesa en la inspiración de Nueva Escritura. Por ejemplo, Pedro creía que las cartas de Pablo que él había visto eran como las otras escrituras, es decir, al mismo nivel que la Biblia hebrea. Esto está en 2 de Pedro 3, del 15 al 16. Pablo identificó algunos de sus propios escritos con la palabra de Dios, en 1 de Corintios 14, del 37 al 38, y 2 de Tesalonicenses 3, del 14 al 15. Estas referencias indican que en el primer siglo Dios iba dando más libros inspirados, y eso se sabía en la iglesia. Lo inspirado y lo no inspirado. Ocurrió, no obstante, que estos nuevos libros inspirados no vinieron con una lista de contenidos y no eran los únicos que circulaban en la iglesia primitiva. Hubo otros documentos que teóricamente podrían haberse considerado como escritura, como el Pastor de Hermas o el Evangelio de Tomás. Hoy se ha puesto de moda decir que estos y otros documentos fueron populares en la iglesia, pero fueron excluidos del canon en el siglo IV injustamente por una autoridad eclesiástica y política que no estaba interesada en tenerlos. En realidad, no fue así. Más bien, lo que ocurrió es que en los primeros siglos se iba leyendo y estudiando diferentes textos en las iglesias locales, y algunos de ellos fueron reconocidos como divinos y autoritativos. Estos fueron citados en correspondencia como textos sagrados, usados en cultos, copiados y promulgados, mientras los otros no. Desde bien temprano en la historia de la Iglesia, se discriminaba entre unos y otros textos, cuando aún no existía autoridad central que pudiera excluir sistemáticamente algunos documentos. El canon del Nuevo Testamento empezó a ser reconocido de esta manera. Criterios de recepción. ¿Cómo sabían los creyentes antiguos cuáles libros venían de parte de Dios? Una de las características de los libros inspirados es su origen apostólico. Algunos escritos fueron excluidos del canon por no ser redactados ni por apóstoles ni por gente cercana. No eran malos necesariamente, pero no tenían la misma garantía de autoridad que los documentos apostólicos. Escritos más tardíos también fueron rechazados por el mismo motivo. No es difícil entender la lógica detrás de esto. Por un lado, los apóstoles eran los encargados por Cristo para preservar y transmitir rectamente el mensaje del Evangelio. Por otro lado, tiene mucho más sentido basar nuestro concepto de Jesús en documentos escritos cuando aún vivían testigos oculares de su ministerio. Otra característica de los libros inspirados es su calidad divina. Los cristianos en los primeros siglos comentaban acerca de la belleza, grandeza, majestad y coherencia de los textos bíblicos para defender su inspiración. ¿Qué estaban haciendo? Veían que los textos inspirados llevaban en ellos las evidencias de su autenticidad, tenían atributos de divinidad. En el fondo, los creyentes estaban siendo convencidos por el Espíritu de la veracidad de la Biblia por su propia naturaleza, como Jesús había prometido en Juan 14:26. Aún otra característica de los libros inspirados es su amplia recepción en la iglesia. El hecho de que las comunidades cristianas iban reconociendo y recibiendo los libros bíblicos era un testimonio acerca de su divinidad. Estos libros eran poderosos para producir fe en ellos mismos y su aceptación en las comunidades cristianas testificaba esta realidad.
La recepción en la iglesia no siempre fue perfecta, pero como explica Michael Kruger, los documentos inspirados, como la vida de un creyente verdadero, muestran su autenticidad por la tendencia clara de sus obras. Este testimonio tuvo su peso. Por ejemplo, Jerónimo, en el siglo IV, reconociendo las disputas sobre la autoría de la carta a los hebreos, dijo que lo que importaba al final era su uso extenso como escritura en las iglesias. Primero el canon, después la iglesia. Los creyentes en los primeros siglos, sin ninguna autoridad externa, ni papas ni concilios, escucharon la voz de su Señor en los textos inspirados, la reconocieron y la recibieron como tal, como Cristo indicó en Juan 10:27. En la historia de la Iglesia existieron listas de libros muy parecidas a la que usamos hoy como Nuevo Testamento, como el fragmento muratoriano del año 170, o la de Ireneo en su Tratado contra los herejes posterior al 202. Encontramos también una lista completa de los libros en una carta de Atanasio fechada en 367. Puede parecer que pasó mucho tiempo para llegar a este punto, pero recordemos que para recibir los documentos inspirados, la Iglesia tenía que conocerlos, y entonces no existían ni fotocopiadoras ni Internet para difundirlos rápidamente. Al final del proceso, los 27 libros que tenemos en nuestro Nuevo Testamento fueron aceptados sin ninguna decisión eclesiástica centralizada, y todas las grandes tradiciones cristianas los aceptan hasta el día de hoy. Podemos resumir la formación del canon del Nuevo Testamento así. El canon fue determinado por Dios, y su autoridad reside en sí mismo, no en nada más fuera de él. La Iglesia no confirió autoridad al canon, más bien lo que la Iglesia hizo fue recibir y dar testimonio acerca de los libros inspirados. El canon crea a la Iglesia, no viceversa. Lee 2 de Pedro 3:7, 1 de Pedro 1:23 al 25 y Santiago 1:21. Podemos dar gracias a Dios por entregarnos su palabra.